Buenas noches a todos, bienvenidos sean a este evento organizado por el Power BI User Group de Panamá. Es un evento que ha sido creado con una picardía, pero a la vez también con la intención de que todos aprendamos a cómo limpiar datos y a aplicar esa transformación de datos en escenarios que en algún momento nosotros no hemos visto con la necesidad de pues, resolver, ¿verdad? Así que hoy esos titanes son R, Python y lenguaje M. Tal vez usted pensó que era Miguel, Pablo y Gabriel. Por ahí alguien decía, como puse que Python lo iba a explicar Pablo, porque tiene la letra P de Python, Miguel iba a explicar lenguaje M, porque tiene la letra M de Miguel y de lenguaje M. Entonces alguien me sugirió que yo no me llamara Gabriel, porque Gabriel con R no empieza. Así que me dijeron, ¿por qué no te llamas Gabriel? Así que fue buena la sugerencia, pero me voy a quedar con mi nombre. Me gusta más Gabriel. Así que hoy, pues, vamos a disfrutar de todas estas presentaciones. Cada uno de nosotros ha preparado un escenario en el cual vamos a ver las fortalezas de estas herramientas, ya que creo que entre más herramientas, más conocimientos tengamos sobre cómo abordar un caso, es mejor. Así que usted esté pendiente, prepare sus preguntas para ver si podemos darle una respuesta y pues así aprender y disfrutar todos juntos. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien, muchas gracias. Sí, señor, gracias por la invitación. Emocionado aquí de compartir un poquito del lenguaje M delante de R y Python, que mejor dicho, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver. Sí, vamos a ver eso. Ya tú sabes que no eres un invitado aquí en esta casa, eres parte de la familia del Power BI User Group de Panamá. Siempre has estado aquí con nosotros, así que gracias por estar. Pablo, imagino que estás emocionado por Sí, mostrar. hombre, aquí con los amigos no se puede estar mejor, o sea, así que, y tenía mucho tiempo de que no participaba en un meetup de Panamá. Yo ando haciendo otro montón de cosas por ahí, pero encantado de estar aquí con los colegas y compartiendo y cosas retadoras. Claro que sí. Bueno, yo creo que ya la mayoría de la audiencia nos conoce un poco, ¿verdad? Porque estamos en plataformas en las cuales siempre estamos compartiendo información. Así que yo creo que es hora de empezar con los temas interesantes. Pablo, creo que vamos a aprender un poco de lo que tienes preparado para hoy. Te doy la oportunidad que puedas empezar. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver. Como esto es el Power BI User Group de Panamá, vamos a hacerlo todo desde Power BI, pero nosotros que nos gusta darle un par de vueltas a la tuerca, no vamos a ser tan sencillos. Es verdad que lo vamos a hacer en Power BI, pero vamos a usar herramientas ajenas a Power BI, en este caso Python, Gabriel hará R y Miguel, pues como eres tan purista, en el buen sentido de la expresión, por supuesto, lo hará con M. Entonces, voy a compartir la pantalla. Voy a poner algunos casos diversos en los que... Vamos a ver. ¿Me puedes habilitar compartir la pantalla, Gabriel? Ahora, perfecto. Esto voy a tener aquí. Pues es mi código. Siempre lo tengo así por si acaso hay algo que se me falla o se me escapa. Bueno, vamos a poner algunos casos. La idea es, voy a presentar algunos casos diversos de limpieza de datos, pero en distintos escenarios. ¿Ok? En distintos escenarios. Voy a abrir el chat porque así también puedo ver si alguien me hace alguna pregunta en directo y en vivo. Yo lo puedo intentar responder aquí en la otra pantalla. La idea es esa. He seleccionado algunos de los escenarios más habituales que se suelen dar en limpieza y tratamiento de datos y, bueno, dar una respuesta que, por ejemplo, yo en algunas situaciones pues no consigo hacerlas con M, no soy tan diestro en M como, por ejemplo, Miguel, por supuesto, pero después de haber investigado
creo que hay cosas que se hacen mejor o se pueden hacer con Python, por ejemplo, pero que no se pueden hacer con M. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer y por qué no. Vamos a presentar, yo tengo aquí algunos ejemplos. Vamos a ver. Vamos a poner, la primera tabla que quiero presentar es esta. ¿Okay? Esto es una tabla, una simple tabla que tiene una columna nada más. Esto tiene una columna nada más. ¿Quién no se ha encontrado alguna vez en una columna todo este reguero y desparrame de fechas, cada una de una forma? ¿Quién no se ha encontrado esto alguna vez en una misma columna? Trabajar con fechas ya es complicado en lenguaje de programación y Power BI no es una excepción. El problema aquí pues, es armonizar las fechas y esto normalmente pues, hay que hacer mucho trabajo de transformación. Muchas veces, ¿se ve la pantalla bien? ¿Se ve la pantalla bien? Sí, ¿no? Muchas veces hay que hacer transformación casi a nivel de línea, donde hay que ir transformando todo esto. Primero convertirlo a texto, dividirlo, separarlo y tratarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues eso es el caso, digamos, la forma normal. Con M no sé si hay alguna forma más rápida de hacerla, pero yo he encontrado en Python una herramienta muy interesante. Hay un paquete muy interesante que me gusta usar bastante y que para limpieza y tratamiento de datos creo que es lo mejor que he visto por ahí. Entonces, vamos a convertir esto, este reguero de fechas, cada una con un formato diferente, literalmente con un formato diferente, vamos a convertirlas todas en un formato estándar de fecha. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer con 2 líneas de código. 2 líneas de código. Entonces, vamos a ir a transformar datos. Voy a ir a mi tabla, que es la tabla fechas, que es esta de aquí. Como pueden ver, pues aquí ya la tabla cargada. Vamos a transformar y en transformar abrimos el editor de Python. ¿Okay? Aquí yo ya tengo el paquete instalado. Es muy importante que los paquetes en Python, sobre todo cuando se trabaja con Power BI, que Python esté instalado en una versión concreta de Python. No vale la última. De hecho, no se recomienda tener la última versión de Python. Y además, que esté instalado en un entorno virtual. Y no solo eso, sino que Power BI esté apuntando a ese entorno virtual en las opciones. O sea, no es tan sencillo como instalo Python en mi máquina y esto ya echa a andar. No es tan sencillo como eso. Hay que hacer un poquito de tratamiento. Bien, pues en este caso vamos a llamar from data prep, es así como se llama el paquete que tiene el módulo clean. Vamos a importar la función clean date. Okay. Voy a echar esto un poquito más para abajo. Okay. Y una vez importada la función clean date, vamos a invocar la función clean date. Okay. La tabla dentro del script, la tabla no se llama fechas, es el nombre que tiene la tabla aquí. Aquí dentro se llama dataset. Entonces tengo que el primer argumento es la tabla, el segundo argumento es la columna, que en este caso es la columna date, y además le voy a decir que quiero que el formato de salida, que lo puedo editar a mi antojo, va a ser formato mes, día, porque mi sistema está en inglés, pero yo lo puedo poner día, mes, año o año, mes, día, como yo quiera, realmente como yo quiera. Bueno, ya está, 2 líneas de código, nada más. Además de esto, quiero que se guarde en el mismo set de datos. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, en el mismo set de datos, que aquí en el script se llama dataset, ¿okay? Se guarda toda esta transformación. Vamos a darle a esto. Tarda un poco porque Power BI tiene que salir de, digamos, el script, tiene que salir del entorno Power BI, se ejecuta en la máquina local y el resultado lo vuelve a traer a Power Query. Expandimos la tabla.
No me digan que esto no es una maravilla. No me digan que esto no es una maravilla. A ver. No me digan que esto no es una maravilla. Esto es una maravilla, hombre. Esto sí que es una maravilla. Vamos a guardar esto. ¿Cuántas horas de trabajo ahorra esto? Pero aquí tenemos más cosas ahí. Pero vamos a ver que se cargue. Pero quiero que vean bien la diferencia. Esto es solamente esto es un pequeño ejemplo. Miren qué maravilla. Mira, esto ya ahora sí, yo lo puedo poner en formato texto, pero yo lo puedo poner en formato fecha. Y tan sencillo. Ah, sí, efectivamente. Formato fecha. Ah, no, porque lo tengo que copiar desde... porque tengo aquí valores nulos. Estos valores nulos. Bueno, esto es un primer ejemplo. Vamos a ir con otro ejemplo que suele ocurrir bastante. Bien, vamos a pasar, por ejemplo, a esto. ¿Quién no ha tenido? No se puede trabajar con Python ni con R en Dataflow. Y no creo que Microsoft lo habilite. No, eso no se puede hacer todavía. Y no creo que lo habilite. Porque si no, entonces no tendrían sentido vender la licencia de Azure Machine Learning, por ejemplo. Pero sí se puede hacer desde Power Query en desktop, en servicio también, pero no en Dataflow. Mi amigo Fran Muyor pues está un poco, en fin, ahí está. Bueno, yo también le pincho con eso, que Dataflow tiene esa limitación. Pero bueno, ahí nos pinchamos mutuamente. Sí, los pasos del script, voy a compartir este documento de Power BI, lo voy a compartir con todos ustedes, así que no se preocupe que tienen ahí los scripts. Siguiente problema. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado cuando escribimos los países que cada persona en la misma tabla, bueno, la persona, que en la misma columna de países nos encontramos con el mismo país escrito de 20 maneras diferentes, como por decir un ejemplo, o cada vez que hay un país? O sea, yo trabajaba en una empresa global, internacional, y me encontraba una columna, por ejemplo, de país, Estados Unidos, aparecía escrita de 5 o 6 maneras diferentes. Estados Unidos de América, United States, USA, US, en fin. Arreglar esto puede ser otra cosa igual de mala o tan mala como esto. Como esto. Tengo aquí una pregunta de Julián. ¿Cómo cambiar la fecha inicial? Porque veo que los campos, que solo es un día y un mes, se pone la fecha del sistema año. Claro, cuando la fecha es solamente un mes y un año, lo que coge es el primer día de ese mes y año. Ten en cuenta que yo estoy forzando la salida que me diga mes, día y año. Le estoy forzando, le estoy obligando que me dé los 3 parámetros. Bien, volvemos al caso de los países. Vamos a resolver esto de una manera automatizada. Bien, vamos a Power Query. Vamos a los países y nuevamente vamos a transformar. Esto lo voy a hacer un poquito más rápido porque quiero dejar que mis compañeros también, o sea, no vamos a comprar todo. Ya lo tengo listo por aquí, así que importo la función clean country sobre el dataset que es esta segunda línea. Yo invoco la función clean country y sobreescribo el resultado dentro del dataset y creo una nueva columna, y sobre esa misma columna que se crea, yo voy a decir que todos los valores que no sean válidos o estén vacíos, porque aquí puede que estén vacíos o haya valores que no sean un país, quiero que se sustituya por la expresión no es país. Es una medida de seguridad. Bien, vamos a ejecutar esto. Vienen, por ejemplo, Canadá, FU Canadá Bar, Canadá está mal escrito, Irlanda del Norte, por ejemplo, no es un país. Vamos a expandir la tabla. Y esto también son horas de trabajo que a uno tiene que ahorrar de ir cambiando y modificando y reemplazando valores uno por uno. Pues esto también soluciona ese problema. En un segundo, porque está haciendo exactamente la misma operación. Está saliendo el script, tiene que salir del entorno de Power BI, y aquí están todos los países debidamente ordenados.
Es capaz de identificar el código internacional del país e incluso la abreviatura. La abreviatura TR, la abreviatura de Turquía, y el código de o sea que los países pueden tener dos abreviaturas de 2 letras o 3 letras. Pues es capaz de reconocer tanto una como otra. Y la abreviatura de Argentina son en 3 letras, son ARG, y pone Argentina. Bueno, pues esto es así. Y obviamente cuando se introduce un valor que no es un país, la medida de seguridad me indica que no es un país, con lo cual yo puedo filtrar también todos esos valores como que no son país. Bien, este es el segundo caso. El tercer caso, que esto lo hizo aquí mi amigo Miguel, al cual quiero felicitar por la increíble función en Power Query que hizo, que me dejó realmente sorprendido. Pero esto es lo bueno, ¿no? Que entre amigos nos competimos de buena manera y realmente hizo una función que yo nunca había visto y me pareció sorprendente. Cuando tenemos una columna que contiene texto, y queremos limpiar todo este texto. Queremos limpiarlo pues, quitándole todos los signos de puntuación, los puntos y comas, para entender, por ejemplo, los signos especiales, esta arroba, este hashtag, en fin, todas estas cosas queremos limpiar este texto. Es verdad que Power BI tiene ya algunas funciones de limpieza de texto, pero reemplazar una por una cada vez normalmente suele acabar siendo un chorizo de M gigantesco, donde hay que poner todos los signos de puntuación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos son 3 líneas de código de nada. Estos son 3 líneas de código de nada, sencillo, sencillo. Aquí mismo en Power Query vamos a ejecutar Python y dejamos. Invoco la función limpiar texto y esta es una de las montones, cientos y cientos de funciones de limpiar y tratar texto, lo que se llama parsing text, que tiene Python. Esta es una de ellas, hay muchísimas más, ¿no? Pero en este caso yo estoy interesado solamente en eliminar los signos de puntuación, interrogaciones, exclamaciones, paréntesis, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso creo una columna adicional que se llame texto limpio para no sobrepasar, para no pisar mi columna de datos originales, una medida también de seguridad. O sea, no estoy sobreescribiendo la misma columna, sino estoy creando una nueva columna donde se aloje los nuevos datos de texto completamente limpios. Bueno, pues vamos a ejecutamos. Y aquí está la tabla. Y teniendo las dos columnas podemos comparar cómo ha sido la transformación del texto original a la nueva columna con el texto ya limpio con todos sus signos de puntuación. Aquí podemos tener, por ejemplo, esta columna es muy evidente. Donde tenemos la palabra spoilers que está entre corchetes y aquí no tiene corchetes. Podemos ver que aquí hay un signo de exclamación y un entrecomillado. Aquí no hay signo de exclamación ni entrecomillado. Con lo cual, si yo quisiera después hacer sencillamente hacer un column split, podemos hacer un column split, yo puedo sí, por espacio, y le quito los quotes, y yo puedo hacer un column split, y yo puedo dividir esto por palabras. Las palabras las puedo después comprimir en una sola columna y puedo hacer análisis con todas. Mirar esto. Pues esta es una manera de hacer limpieza de texto. Digo, hay muchas más. Bien, vamos a seguir con otro que no tiene mucha importancia, pero es muy recomendable tener los títulos de columna. Este es el otro caso de negocio que voy a presentar, son los títulos de columna. Mira, aquí tenemos una tabla con un solo registro, ¿ok? Y es buena práctica tener los títulos de columnas en todos los, ¿cómo diría yo? En todos los lenguajes de programación y especialmente y también en Power BI,
tener todos los títulos de columna debidamente formateados y limpios, para evitar, por ejemplo, cuando tenemos estos títulos de columna con signos especiales, tildes o desformateados, unos están formateados de una manera, otros de otro, e incluso un símbolo extraño, que no es un carácter extraño, que no es una letra ni un número. Bueno, en vez de ir uno por uno cambiando los títulos de columna, bueno, hay una función, de hecho hay varias funciones, pero a mí esta también me gusta bastante, también, y son igual 2 líneas de código de nada. Vamos a ejecutar esto aquí. Y aquí también importamos la función cleanHeaders y cleanHeaders sobre todo el dataset, sobre toda la tabla, y sobreescribimos sobre el mismo dataset. Ejecutamos esto. Sí, si la tilde retiraría. En el caso del anterior, sí retira la tilde. Se le podemos decir que no la retire, podemos poner una excepción, pero en el caso anterior sí retira la tilde. Expandimos la tabla. Perfecto. Y ven ahora, comparen ahora los títulos de columna, son todas las palabras con formato que se llama snake. Snake es que él identifica cuando hay una palabra dentro de la misma palabra, incluso cuando son 2 palabras, y las separa con un guión bajo. Esto podemos tener distintas, así que podemos comparar cómo estaban antes y cómo están ahora. Le hemos quitado el símbolo especial de aquí, todo lo pasa a minúsculas, pero hay distintas salidas. Podemos ponerle en la misma función de cleanHeaders, que la salida sea pues, de distinta manera, como por ejemplo el camel, como por ejemplo otro tipo de salida, donde por ejemplo la primera letra de cada palabra sea mayúscula y el resto minúscula, o todas las palabras en mayúsculas, etcétera, etcétera. O sea, hay distintos tipos de salida para los textos. Bien. Otro caso que me parece bastante interesante, ya me queda este y uno más, y ya termino. Tranquilo, amigos, que yo no me gusta acaparar demasiado. Otro caso que es muy interesante, que es el de imputación de valores faltantes. Esto yo todavía no lo he conseguido de una manera sencilla en M. De una manera sencilla. Se puede hacer, pero no de una manera sencilla. Requiere hacer muchas cosas. Bueno, supongamos este caso. Yo tengo una tabla, por ejemplo, con fechas y, por ejemplo, pues una medida como la temperatura. ¿Okay? Y me falta un valor. Yo esto no lo puedo convertir a decimal. Me daría un error o me daría un valor nulo aquí. No quiero hacer esto. Entonces, ¿cómo puedo yo solucionar este valor faltante de aquí? ¿Okay? ¿Cómo puedo solucionar yo este valor faltante de aquí? Bueno, lo cierto es que no hay uno, sino hay 4 o 5 métodos para imputar valores faltantes. ¿Okay? Hay 4 o 5 métodos, incluso más, pero vamos a poner 4 o 5 los más conocidos para imputar valores faltantes. Yo tengo aquí ya que hice un código donde vamos a crear 1, 2, 3, 4 y 5 métodos distintos para imputar valores faltantes. Lo que voy a hacer es, vamos a abrir aquí una ventana. Vamos a crear primero, vamos a imputarla por la media, en la media de todos los valores, obviamente presentes. La mediana, que no es lo mismo que la media, entonces ahora va a entrar ahora una clase de estadística, pero una cosa es la media y otra cosa es la mediana. La moda, el valor más repetido de la serie, que sea el que presente aquí, o, bueno, dije 5, realmente son 4. Lo que pasa es que estaba viendo esta línea que está aquí, está separada aquí. O
una cosa, una medida que a mí personalmente me parece muy interesante y que no se ve mucho es este valor, la media entre el valor inmediatamente anterior y el inmediatamente posterior. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, tendría mucho sentido. Si yo tengo, por ejemplo, una serie histórica, como en este caso, pues de un año, de una temperatura, que estoy midiendo una temperatura, y me falta 1, 2 o 3 valores, los que sean así sueltos, porque no tengo esos valores. Hombre, pues imputar esos valores faltantes con la media de todo el año, pues posiblemente no sea lo más adecuado. Tendría más sentido que la temperatura de este día, del 26 de julio, más o menos, sea la media entre el valor anterior y el valor posterior. En este caso sí podría tener sentido. Entonces, vamos a hacerlo todo, una en cada columna diferente, para que podamos ver las distintas, cómo se comportan los distintos resultados. Vamos a ejecutar, y mientras se ejecuta, veo aquí un mensaje de Teófilo. Dice que, ¿qué pasó aquí? Media anterior y posterior, hay un error aquí. Media anterior y posterior, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver. Media anterior y posterior, concatenamos. Un segundo. Media anterior y posterior, concatenamos la temperatura forward field, temperatura backward field, hacemos una agrupación y la media. En teoría esto debería estar bien. Dataset, en teoría. Vale. Pablo, ¿debe llevar doble F el field ese de la segunda o es una F solamente? Es doble F. Válida, a ver. Voy a ver. No me he dado cuenta. Es backward field, forward field y backward field. Sí, es doble F la primera, una F la segunda. Aquí está. Abrimos la tabla y mientras se abre, dice Teófilo, si los módulos de Python tienen que estar previamente instalados en el entorno virtual o no es necesario. Es totalmente necesario que estén instalados en el entorno virtual todos esos paquetes de Python para poder ser invocados aquí. Bueno, aquí tenemos las distintas 1, 2, 3, 4 y 5. Pues mira, al final eran 5. Yo ya al final del día, yo ya mi cabeza ya se llama de viernes, ya es peor todavía. Bueno, pues este es el valor faltante. ¿Ok? La media es 22,64. La media está tomando la media del resto de valores presentes. ¿Ok? Pues esa es la media. La mediana es el valor que fija el 50% de la distribución. Como digo, es el de valor que divide la distribución, la serie de valores de datos en la mitad, en 50%, que no es lo mismo que la media. La mediana está en 22,86. O sea, el punto medio entre el mínimo y el máximo. El punto medio entre el mínimo y el máximo de esta distribución es 22,86. La moda es el valor más repetido, 21,32. Podemos ver que está aquí, aquí, aquí y ya está, 3 veces. Bueno, pues 3 veces, como es el valor más repetido, pues ese es el valor que se usa cuando se imputa la moda. Y la media anterior y posterior, este valor, 23,1, es la media de esto y esto. ¿Ok? La media entre esto y esto. Pues todo esto, honestamente, estos métodos de imputación, yo a día de hoy no los he conseguido encontrar todavía en M. Estos métodos de imputación. No sé si aquí el maestro Miguel nos puede ilustrar un poco, que yo también he venido aquí a aprender, dicho sea de paso. Vamos a cerrar aquí, porque tengo un caso adicional. El tiempo que está demorando relacionado con el volumen de datos, pues sí, y también con la capacidad de su sistema, dependiendo de su memoria y todas esas cosas. Esto no está demorando nada, porque esto, créame que cuando se ejecuta R o Python dentro de Power BI, tenga en cuenta que Power Query tiene que salir de su entorno de Power BI, ejecutarse en el motor donde tenga instalado y traerse de vuelta todo el resultado. Quiere decir que cuanto más datos, más va a tardar. Bueno, ya tenemos aquí todas las tablas ya debidamente ordenadas y formateadas con todas las transformaciones que hemos hecho, pero me queda un caso más. Me queda un caso más y lo tengo aquí y lo vamos a hacer también.
He cargado un sencillo data frame, que lo he llamado dataset. Lo he llamado dataset, que tiene distintos nombres de ciudades. Esto es similar al caso de los países, pero esto funciona ya ahora con cualquier tipo de valor categórico. Con cualquier tipo de valor categórico. Entonces, el resultado de mi dataset es esto. Si ustedes se dan cuenta, pues tenemos la ciudad de Quebec, que está escrita una con tilde y otra sin tilde. Tenemos la ciudad de Vancouver, escrita 4 veces, y de las 4, 2 están, vamos a decir, correctas. La primera letra mayúscula, todas las demás minúsculas. En este caso, la primera letra minúscula. Y aquí, en este caso, la primera mayúscula, pero dice Vancouver sin la O. Le falta la O, que está aquí. ¿Okay? Además, tenemos la ciudad de Toronto, que está escrita de 3 maneras diferentes, totalmente distintas. ¿Ok? Ottawa, con A en medio. Ottawa, la ciudad de Ottawa, que va una A ahí, está escrita como Ottawa. Y lo mismo, Ottawa, pero sin ahora, en minúscula la primera y sin doble T. ¿Ok? Arreglar este entuerto, aquí no, porque estos son solamente 11 líneas, de nada. Pero arreglar este entuerto, cuando tenemos una tabla de miles de líneas, esto es para volverse loco. Estos son 2 y 3 y 4 días de trabajo solamente para arreglar un entuerto de este calibre. Y ya les digo que aquí son solo 10 líneas. Bueno, pues esto tiene una solución maravillosa y para eso existe Python. ¿Okay? Esto tiene una solución maravillosa, que es con la función igualmente clean duplication. ¿Okay? Entonces vamos a invocar from data prep y ustedes dirán, pero eso es trampa, lo estoy haciendo en Python. Cuidado que todavía no he terminado. Cuidado que no he terminado. From data prep clean import clean duplication. ¿Vale? Y ahora vamos a invocar la función sobre nuestro dataset y la columna se llama fit. Mira lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Voy a ejecutar esta celda. Y se abre aquí un pequeño interfaz donde tiene un método de clustering ya invocado. ¿Okay? Tiene un método de clustering. Esto es interesante. Espero, por lo menos para mí. Existen múltiples métodos de clustering. No voy a ponerme a explicar ahora qué tipo de método de clustering para texto, etcétera. Si es Ngram, que si no es Ngram. En este caso, el más eficiente es el fonético. El fonético, es decir, palabras que se pronuncian con similitud fonética. ¿Ok? Bien, aquí tengo, dice que ha identificado 4 clusters, uno por cada ciudad. Tenemos 4 ciudades. Entonces dice, bueno, pues miren, fonéticamente hablando, Vancouver, tenemos 2 valores que son exactamente idénticos. Tenemos uno que le falta la O, pero fonéticamente es muy similar. Y Vancouver, con una V minúscula. ¿Cómo lo quiero escribir? ¿Cómo quiero que aparezcan en todos estos 4 valores? Pues por defecto me da el valor más frecuente. Por defecto me da el valor más frecuente. Bueno, pues está correcto. ¿Está correcto? Sí, lo voy a marcar. El caso de Toronto, coge el primer valor. El primer valor o el más frecuente, que es Toronto sin la O. Bueno, ¿cómo quiero que aparezcan estos 3? Incluyendo Toronto. Mire que esto es Toronto. Entonces le voy a poner una O. Y así es como quiero que aparezcan estos 3 valores. Y lo marco. El caso de Ottawa, que no está bien escrito. No está bien escrito porque es Ottawa, con una A aquí en medio. ¿Cómo quiero que aparezca? Pues voy a corregir Ottawa por Ottawa, ¿okay? y lo sobrescribo. Y el caso de Quebec, ¿cómo lo quiero? ¿Con tilde o sin tilde? Lo correcto es con tilde, pero como yo no tengo tilde francesa en mi sistema, lo voy a poner como sin tilde. ¿Okay? Bien, pues una vez que ya lo tengo todo, vamos a hacer un merge de todos los clusters y acabamos. Miren qué maravilla. Miren qué maravilla. Pero esto no se queda aquí. ¿Qué tiene que ver esto con Power BI? Bueno, pues allá vamos. La misma aplicación me suelta el código. Señores, la misma aplicación me suelta el código. Entonces voy a hacer esto mismo, pero en Power BI. Entonces voy a importar esto. Vamos a importar los datos.
Esto si tuviera una tabla o en un Excel o en una base de datos, pues se puede hacer exactamente igual, exactamente igual. Simplemente yo lo estoy usando de aquí. Vamos a importar aquí unos datos de Python. Pegamos. Ahora voy a crear una tabla. Y esta es la tabla original con todo ese entuerto de ciudades mal escritas. Vamos a cargar la memoria para que se vea. Heber sí puede lidiar con textos más largos y yo la he probado. Y vale lo mismo Pablo Moreno que Moreno Pablo. Exactamente. Y se puede hacer un merge de esa. Es una muy buena pregunta, por cierto. Sí vale con textos largos. Yo lo he hecho. Ya le digo que esto es una maravilla. Ahí está ejecutando todo ahora. Tenía que ver para ahora. Ya este es el último caso. Horacio, ¿qué nivel de conocimiento de Python debo adquirir para lograr estas transformaciones? Pues, si usted no sabe nada y se lee mi libro, eso es todo lo que necesita. Es más, no sepa de Python, sencillamente sabe leer, sí, pues lea mi libro, por ejemplo. Es lo único que le puedo decir. Yo no soy programador, se lo aseguro. Yo no soy programador y mire lo que ando haciendo por aquí. Bien, aquí está este dataset. Miren, aquí tenemos el entuerto de todas estas ciudades. Esto es un desparrame aquí de ciudades. Arreglar esto es una locura. Bueno, pues vamos entonces ahora aquí a transformar datos. Vamos a ver aquí a ciudades. No, este se llama dataset. Aquí está. Aquí está ciudad. Eso es. Y ahora, como ya tengo ya el código generado aquí, sencillamente yo vengo aquí, cojo todo esto, lo copio, ok, transformar, y lo pego. Eso es todo. Se llama Roberto Sheldon, amigo Roberto, se llama la librería DataPrep. He posteado sobre eso, precisamente. Este caso de las ciudades no lo había posteado. DataPrep. Voy a dejar la página web. Esa es la web. Y aquí tienen ya todo arregladito, ordenadito y tal, y exactamente como lo habíamos indicado al principio. Vamos a guardarlo. Eso se podría haber guardado también en una nueva columna y así podemos ver la diferencia entre el antes y el después. Pero ya tenemos aquí los valores debidamente guardados. Voy a guardar este documento. Y Gabriel, te lo haré llegar para que lo subas también al user group para que el que quiera pues lo pueda ver. Pues listo, está hasta aquí el final de mi demostración. Meli, ¿qué es mejor, aprender primero tu libro de DAX o el Python con Power BI? Vamos, que son dos cosas totalmente diferentes. Meli, DAX es un lenguaje que se usa para análisis de datos en Power BI. Lo necesitas saber cuando el objetivo es analizar datos. Python es un lenguaje de programación y con Python puede hacer muchas cosas, desde gráficos hasta transformaciones. Pero lo que se puede hacer con DAX en Power BI no se puede hacer con Python, porque Python no es un lenguaje para Power BI, aunque se puede usar, pero no es un lenguaje para Power BI. Ok, bueno, pues ya terminé. Genial, Pablo. Qué derroche de ejemplos y escenarios. Gracias. Por mí podía seguir explicando y dando toda esa información. Qué bueno, creo que
todas esas librerías, escenarios son importantes y todo depende de la necesidad que se tenga, ¿cierto? Absolutamente, absolutamente. Sí, absolutamente. Lo acabas de decir muy bien. Entender cuál es la necesidad, entender cuál es el objetivo. Y esto no es, desgraciadamente, por la desinformación que existe, desgraciadamente muchos se enfocan en si herramienta o tecnología. Y no es tanto si, pues, ¿qué aprendo? ¿R o Python? ¿Qué aprendo? ¿Excel o Power BI? Pues aprenda lo que necesite para resolver su problema. Pero el problema está en que muchas veces no sabemos qué problema tenemos. Si no sabemos qué problema tenemos, pues ¿qué herramienta podemos usar? Pues la herramienta al final es una herramienta, ni más ni menos. Así que entender qué problema se tiene primero y después sobre ese problema saber cuál es la herramienta más adecuada, y mucho cuidado con eso, más adecuada para atender el problema, pues esa es la mejor manera, ¿no? Es que yo todo lo hago con Excel. Pues muy bien, pero a lo mejor no es la herramienta adecuada para hacer análisis estadístico o análisis de Big Data, por ejemplo. Es que yo todo lo hago con Power BI, perfecto, pero a lo mejor no es la herramienta más adecuada para hacer un análisis financiero de balances. Para eso está Excel, que es una herramienta adecuada para eso, ¿no? Y así podríamos hablar. Es que yo quiero aprender Python. Bueno, pues si usted solo aprende Python, no sabrá cómo se hace un análisis estadístico con 3 líneas, como se puede hacer con R, por ejemplo. Y al final no es si uno es mejor que otro, es que cada herramienta tiene un propósito y hay que entender cuál es el propósito de cada herramienta y sobre eso entender a qué problema o a qué proyecto puedo aplicar cada herramienta. O incluso en un mismo proyecto puede haber múltiples herramientas, que suele ser lo habitual, ¿no? Así que esto no es cuestión de qué es mejor, esto o aquello, pues todo, la realidad es todo, ¿eh? Y sobre eso pues tendríamos que ir haciendo las cosas, ¿no? Así es, Pablo. Y lo has mostrado en uno de tus ejemplos cuando tratabas los valores nulos, que mostrabas que se puede sacar promedio, se puede sacar una moda, se puede sacar todas las otras variables que mostraste. Y la verdad es que, ¿cuál se utiliza de todas esas? También depende. La respuesta no es Exactamente. una sola. Depende del escenario y de lo que usted quiera, lo que espera. Entonces, muy importante el conocimiento de lo que necesita hacer antes de herramienta, como dice Pablo. Así es. Veo que una pregunta de Carlos dice si Python corre en Power BI Cloud. Entiendo que Power BI Cloud te refieres al servicio de Power BI o del Power BI Service. Y sí, efectivamente sí corre, por supuesto que corre en Power BI Service, tanto en Power Query como en visualización. Porque yo desde aquí yo puedo invocar también el script para crear un visual, pero aquí solamente puedo sacar un visual, no puedo hacer un análisis de medida, me refiero. Genial, Pablo. Gracias, gracias. Bueno, si hay más preguntas ahí en el chat, te las harán y tú las puedes contestar, porque creo que Miguel le deben de picar los pies o debe estar ansioso con ganas de mostrar sus escenarios. Y yo también quiero verlo y creo que la audiencia Yo también. también. Miguel, adelante, el tiempo es tuyo para que nos deslumbres. Vale, muchas gracias. Yo voy a compartir por aquí pantalla. Bueno, y salgo yo, diría yo, ya noqueado por Pablo, porque mostró unas cosas impresionantes, pero pues no. Primero que todo, evidentemente no tengo nada en contra Python, me encanta, estoy aprendiendo bastante sobre el tema. Y número dos, digamos, Pablo sabe, ¿no? Que iba poniendo por ahí casitos en LinkedIn y me gustaba resolverlos con lenguaje M, más como un ejercicio de fortalecer, de ver que sí se podía llegar a la solución. Y bueno, que de repente en algunas ocasiones necesitaremos que el lenguaje M esté allí presente, ¿no? Bueno, Pablo me puede corregir, pero si estuviera por aquí Frank Muyor diría, bueno, pero ¿y los data flows, no? ¿Y ahí qué hacemos allí? Y ese es un punto bastante crítico porque al final los flujos de datos, pues no solamente es Power BI ahora, ¿no? Pues en Power BI, Power Apps, Power Automate, en un montón de servicios en Azure. Sí, entonces, pues, digamos, vale la pena tener como las alternativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a iniciar precisamente por ese caso de imputación de datos.
Uno, porque, o sea, al final del día, Power Query, lo primero es la interfaz, ¿no? Pues el equipo de producto lo ha dicho, o sea, nosotros no queremos que prácticamente toquen el lenguaje M, ¿no? Más o menos por ese lado. Y de hecho, fue un caso que se lo vi a Pablo precisamente, no se lo comenté, como para que no diga, siempre sale Miguel aquí a resolverlo por lenguaje. Pero me pareció interesante porque siempre el primer reto que me pongo es, lo puedo resolver netamente con la interfaz sin necesidad del lenguaje M. Y este caso, bueno, digamos, tiene esa esencia en el cual tenemos por aquí una columnita. Es una encuesta, ¿no? Una percepción de algo. Imaginen lo que quieran, de la actual administración del presidente, lo que ustedes quieran, ¿no? Y hay algunos que se abstuvieron, no quisieron responder, ¿no? Y eso sí, importante, el tema de la imputación de datos no solo hay, tenemos valores faltantes, imputación de datos y ya está, ¿no? Porque eso, ojo, eso afecta al siguiente paso y bueno, eso hay un montón de análisis por allí. Pero aquí vamos a asumir que, ok, necesitamos una imputación de datos y vamos a hacer una por promedio, ¿sí? De los valores observados. Evidentemente, si llegan más registros, pues ese promedio debe ir cambiando dinámicamente, ¿no? Entonces vamos por ahí por la interfaz. Entonces vean que yo aquí podría duplicarme esta consulta, me voy a quedar únicamente con la columna percepción, que es donde están allí los elementos. Me voy a la pestaña transformar, lo voy a convertir en lista. Perdón, no, antes de eso, voy a filtrar, me voy a quitar acá este valor de sin respuesta. Esto puede ser una limitante, claro que sí, porque ¿qué pasa si dice sin respuesta? Como aparece aquí, respuesta o sin respuesta, o hay un guión, ¿no? Pero dejémoslo hasta allí por ahora, por ahora. Clic aquí en el botón aceptar y ahora sí me lo voy a convertir en una lista. Bien, y sencillamente pues me traigo por acá el promedio, ¿no? Ok, ya lo tengo aquí. De hecho, voy a llamar esta consulta promedio valores observados, por decir algo. Valores observados. Ojo, esta ya se conecta directamente desde el origen, con lo cual, pues, si hay nuevos registros, este valor va a cambiar. Entonces me voy aquí a encuesta y lo que hago es agregar una columna condicional. Vamos a decirle por acá, agregar columna condicional si percepción es igual a este valorcito que dice acá S/RSPTA. Vamos viendo por acá dónde está como lo más restrictivo, ¿no? Pero bueno, vamos por aquí en salida. Voy a escribirle un valor por ahora, 1000, un valor que note ahí rapidito, y de lo contrario, es decir, si hay un valor, selecciono una columna y le indico aquí percepción, aceptar, y ya está, ¿no? ¿Qué hago aquí? Me voy un momentico al lenguaje M, nada escalofriante, solamente voy a sustituir este valor por el resultado de esta consulta, que es el promedio de los valores observados. Así que, o bien sea, me lo toma de acá, o bien sea, voy aquí a la barra de fórmulas y empiezo a escribir, y pues en el IntelliSense va a aparecer en algún momento. Así que, bueno, aquí fue porque lo ejecuté antes de tiempo, lo selecciono y ya está, ¿no? Entonces, logramos resolverlo con la interfaz prácticamente, ¿no? Lo que tuvimos que ejecutar con lenguaje M, pues fue bastante poco. Miguel, y la moda, pues aquí en estadísticas, pues tenemos mediana, que fue una de las opciones que mostró Pablo. No tenemos la moda, pero bueno, vamos a buscar otra vía a ver cómo nos va, ¿no? Entonces, número 1, restricciones. Bueno, ¿qué pasa si aquí lo que les decía, ¿no? Sin respuesta mayúscula, SR, espacio, aquí pues ya se daña, ¿no? Y también recordemos que en la columna condicional pues tuvimos que dejarlo así como de esta forma estática. Entonces, si queremos hacerlo un poquito más robusto, pues de repente tenemos que ir al lenguaje M, pues para hacerlo precisamente más flexible, ¿no? Hagámoslo por esa vía. Tampoco mi intención es quitarle mucho tiempo, pero bueno, aquí tocó escribir unas cuantas funcioncitas. Nada escalofriante, eso sí, pero vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Yo me voy a volver por aquí. Eso, ahí estamos como en la parte inicial. Voy a decirle con lenguaje M a esta consulta, como para no confundirnos, con lenguaje M, y me voy directamente acá al editor avanzado.
¿ok? Y lo primero que voy a hacer, voy a crearme aquí un paso, voy a decirle imputación de datos igual, datos bien escrito, de datos igual. Y yo quiero tomarme toda esa tabla y la voy a transformar. Entonces le digo aquí table.transform columns, ¿sí? Abro por acá paréntesis, y la tabla que voy a transformar es la que está en el paso anterior. Sí, esos son, digamos, los mismos pasos que vemos allí en el panel de pasos aplicados. Entonces, por eso me lo tomo desde acá directamente. Y aquí yo le voy a decir cuál es la columna que quiero transformar. Esa columna se llama percepción. ¿Bien? Entonces lo voy a escribir acá, percepción. Aquí tal cual. Esto también se puede hacer un poco más flexible, pero bueno, no nos vayamos tan lejos. Y aquí voy a poner each y voy a poner un 1 sencillamente para que observemos el resultado. Quiero que se vaya notando. En este momento tenemos la columna de percepción con distintos valores. Fijémonos que el primer registro es 5, 3, ta. Si yo ejecuto esto, creo que no estoy poniendo el último paso. Entonces, permítanme, yo lo cambio. Y vemos que todo es 1, ¿no? O sea, la transformación que hice fue volverlo todo 1, pero era para que se viera, ¿sí? Para que se note, se le note el efecto. Entonces, con eso en mente, en lugar de que sea un 1, yo puedo preguntar si ese valor es un texto, ¿sí? O un número, de tal manera que pueda aparecer cualquier cosa y ya nos salvamos de ese pedacito. Así que, ¿cómo le preguntamos? Bueno, le pregunto si el valor actual, ¿por qué pongo guión bajo? Por este each, ¿sí? Este each lo que hace es, me permite recorrer cada valor en esa columna y el valor en la iteración actual, pues se guarda en una variable que internamente se llama guión bajo, ¿sí? Entonces, pues no hay así mayor misterio. Entonces le voy a preguntar si esto es texto, ¿sí? Si esto es texto, entonces aquí vendría nuestra imputación por promedio. Vamos a poner el texto por ahora, ¿no? Imputación por promedio. De lo contrario, pues que me mantenga el valor. Miguel, ¿cuál es el valor? El guión bajo, ¿no? El guión bajo. Entonces vamos a ejecutar esto, a ver si vamos de forma correcta. Sí, ok. Entonces, ese es un buen paso. Ojo, porque eso ya nos liberó, independientemente de lo que le diga acá, ¿no? Aquí ya estamos, sencillamente cualquier tipo de texto, fue algún valor faltante, ¿no? Ahí está. Bien, ¿y qué haría falta? Bueno, hacer esa imputación por promedio. Lo puedo hacer en un paso previo, voy a decirle acá promedio igual, voy a poner un 1 aquí, un 1 mientras tanto, coma, o para que se vean aquí cada uno de los pasos definidos, así que voy a decirle por acá list.select. ¿Por qué? Porque me voy a tomar esa columna percepción, entonces por eso me estoy llamando la tabla del paso anterior, entre corchetes indico cuál es la columna que deseo, en este caso se llama percepción, ¿sí? Esto lo que va a hacer, de hecho ejecutemos, ¿sí? A mí me gusta ir ejecutando, eso se va viendo directamente acá en la interfaz, y acá tengo que me falta la N, percepción, ¿qué me dice? Ah, ok, permítanme, les muestro. Lo que pasa es que quiero que primero veamos que esto me devuelve la lista. ¿Sí? Quiero que veamos que esto me devuelve la lista. No, mentiras. Ya sé. No me lo está mostrando porque no se está utilizando en ninguna parte, así que me toca ponerlo por aquí abajito. Esto. Eso es lo que quiero que vean, que nos extrajimos la columna, ¿ok? Ya con eso, ahora sí, bueno, como me extraje esa columna que tiene esos valores, todos los valores y aquellos faltantes también, entonces le voy a decir, de aquí seleccióname únicamente lo que sea número. Así que aplico la misma estrategia. Le indico aquí is number, ¿sí? Ahí me va a dejar únicamente los valores numéricos. Ya me quitó todo lo demás. Y aquí ya, bueno, el promedio, ¿no? Entonces le digo aquí list.average, y vamos por acá este paréntesis al final. Le digo que este promedio es el que quiero aquí. Y ya, bueno, vuelvo a poner ahora sí lo de imputación de datos.
y aquí observamos el resultado. Ahora bien, entonces, aparte de esa ventaja, lo que yo les comentaba, ya aquí lo pueden cambiar por list.media, lo pueden cambiar por list.mode, ¿sí? O pueden hacer algunas operaciones más complejas y ya está. Otra característica muy bonita del lenguaje M, que es lo que voy a proceder a mostrarles ahora. Ya, tranquilos, no voy a seguir acá escribiendo más funciones, pero, o sea, una característica muy bonita es que esto lo podemos convertir en una función personalizada para que aquellas personas que no tengan conocimiento en el lenguaje M o sencillamente pues no tengan que pasar por este mismo proceso de pensar cómo llegar a esta solución, pues que la tomen y ya está, ¿no? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Convertirlo en esa función personalizada. Bueno, eso se lo voy a mostrar aquí con otro casito. De hecho, pues, a diferencia de Python y R que tienen un montón de librerías, de paquetes detrás, ¿no? Pues aquí no, digamos que no tenemos tanto esa facilidad, pero sí que hay desarrollos por personas, hay colecciones en GitHub de funciones personalizadas, que pues es un gran recurso. De hecho, por ese motivo, uno de los proyectos que tenemos nosotros es una página, es un repositorio también, que se llama Power Query Zone, que precisamente busca recopilar esos escenarios del lenguaje M que no aparecen directamente en la interfaz o que requieren de varios pasos con el lenguaje M. Tal es el caso de imputación de datos, no tuve que hacer varias cositas. Entonces, eso es lo que queremos hacer aquí. Bueno, y lo que hemos estado haciendo, ir haciendo esa colección también, ¿no? Hay varias, hay un montón muy buenas y con cientos de funciones. Aquí igual, pues nuestra intención es no solamente poner soluciones que nosotros hayamos desarrollado, sino, bueno, cualquiera que tenga alguna solución que vea que le sirve a la comunidad, pues bienvenido sea que acá se estará publicando, ¿no? Y una de esas, les muestro una función personalizada, que claro, se tuvo que desarrollar con el lenguaje M, pero aquí es donde le quiero mostrar, se acabó el lenguaje M, ¿no? Porque ya está la solución. Y fue un caso de dividir nombres compuestos. Yo por acá creo que la cargué, ¿sí? Esta tablita. Donde, por ejemplo, aquí tenemos a Alejandra de las Mercedes, ¿no? Todo en una única celda, ¿no? Por decirlo así. Incluso hay algunos nombres un poquito más complejos donde, digamos, no solamente hay una sola parte compuesta, sino que hay múltiples, ¿no? Por ejemplo, aquí Tatiana Carolina de la Hoz y de la Pava, ¿no? Se complica un poquito. Y acá, como para llevarlo al extremo de los extremos, bueno, no es el mayor de los extremos, pero un poquito más complejo. Juliet de los Milagros, nombre compuesto, de la Castellana, primer nombre compuesto, y de la Peña, el segundo apellido también es compuesto, ¿no? Entonces, la intención aquí es dividir esta columna de tal manera que quede el primer nombre en su lugar, el segundo también, y así con los apellidos, ¿no? Respetando esa parte compuesta, ¿no? No es que vamos a dejar Juliet Castellana Peña, no, tiene que quedar Juliet de los Milagros, sería el primer nombre, de la Castellana en la siguiente columna, o sea, todo bien definido. Pero claro, no todos en el nombre, los apellidos, tenemos una parte compuesta. En mi caso, pues Miguel Caballero, ya, súper cortico. Entonces hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y eso es uno de los casos que no encontramos aquí en Power Query. Por más que querramos hacerlo con la interfaz, pues el que lo logre me tiene que resolverlo únicamente con la interfaz y pues que tampoco requiera de 1000 pasos, ¿no? Me tiene que contar esa solución, ¿no? Eso es obligado. Entonces no es tan sencillo, pero con lenguaje M se logra. Ahora, los pasos con lenguaje M requirió pues de pensar, buscar una estrategia y demás. Pero es que ya está. ¿Yo qué puedo hacer? Yo voy a decirle acá clic derecho, dividir columna por delimitador. Entonces, digamos mi sueño, ¿no? Mi sueño sería maravilloso que en esta lista, bueno, dice dividir por delimitador, por número de caracteres, bueno, las distintas opciones, ¿no?
¿Qué tal que acá dijera dividir por nombre compuesto, ¿no? Como les digo, ese es como mi sueño. Bien, entonces por eso se construyó la función por este lado. Me explico. Yo voy a decirle aquí dividir por delimitador, clic derecho, dividir columna por delimitador. Le voy a decir aquí aceptar. Pueden escoger cualquiera de las opciones. Lo único que quería es que me arrojara la funcioncita en lenguaje M. Y es que, bueno, tal vez no entendamos del lenguaje M, pero los nombres no son descriptivos, ¿no? Dice, ok, voy a tomar una tabla y voy a dividir las columnas. Y por acá la función interna que utiliza es esta, dividir por delimitador. Y así todas las demás, las demás opciones de la interfaz. Dividir por delimitador, dividir por espacio en blanco, dividir por, bueno, las que veíamos, ¿bien? Pues aquí, vean lo que yo voy a hacer. Yo me voy a borrar todo esto, ¿sí? Porque pues es que ninguna de estas funciones me sirve. Ninguna. A mí me sirve una que divida por nombres compuestos. Pues yo tengo una que se llama, acá, dividir por nombres compuestos, ¿sí? Vamos a verla, vamos a verla. Yo la voy a seleccionar. Yo lo voy a seleccionar por aquí. Chararán, es acá. Y ya. Si nosotros observamos, a ver, los casos que les comenté hace un momentico, estaban por acá, vean, por ejemplo, es María, ok, bien. Del Pinar, válido, porque es que queremos que quede la parte compuesta en una única celda. Y de la Rosa, ¿no? Con todo y el i, o sea, si hay una sola preposición o artículo, por ejemplo, del mar, veanlo acá arribita, pues se mantiene, ¿sí? Lo respeta. Pero si es más de uno, como de la hoz por acá, se mantiene. Y si llegan a ser tres, se puede dar el caso, claro que sí, vean este y de la pava, pues se mantiene perfectamente. Y ¿dónde estaba el casito como más extremo de estos daticos? Está por acá abajo. Yo acomodo por acá a un ladito. Eso. Ahora sí. Y por acá, este nombre que precisamente tenía segundo nombre compuesto, el apellido también, todo de manera correcta. Y pues si no tiene ninguna parte compuesta, como es mi caso, Miguel Caballero, pues vean que igual lo ubico sin problema. O por ejemplo, Odel Leal Hernández, pues ninguna parte compuesta, pero logró detectarlo. Y ya, pero esto ustedes no lo encuentran, ¿listo? Esto no existe. Si ustedes van allí a su Power Query y escriben esta función, pues eso no existe, porque eso es una función personalizada. Pero no hay que reinventar la rueda. Es ir acá a la página. En esta página acá está la función dividir nombres compuestos. La manera de llevarla, pues sí, es un poquito manual, pero es sencillamente copiar el código. Aquí está todo, está la explicación de cómo se utiliza la función, ¿no? No de cómo se desarrolló, ¿sí? No, porque esa no es la idea. Pero aquí, pues, yo me voy, me copio todo esto, lo puedo dejar acá en una consulta completamente en blanco, y, bueno, es que por acá se me cruza el zoom, eso por aquí, y le digo acá en listo, y ya está. Voy a llamar a esta consulta dividir nombres compuestos. Y vean que yo podría tomarme este mismo nombre, acá donde les hice la demostración, y me pongo ese nombre aquí. ¿Sí? Y ahí tenemos igual el mismo resultado. Al parecer no ocurrió nada, pero es importante ver que sí lo hizo, ¿no? Y también pues una característica interesante es que pueden hacer lo que yo hice. Pues tomar esa función personalizada y volverla nativa. Vean que yo aquí previamente no tenía cargado ninguna función personalizada. Tenía unas consultas, ¿sí? La de las encuestas, que hice un duplicado, acá donde tenía la tabla, pero eso no estaba, porque ya internamente estaba cargado. Y eso se puede hacer. Ahora, si estuviera Frank Muyor aquí, pues nos va a decir, y los data flows, bueno, él mismo encontró la forma de llevar esas funciones personalizadas
allá los data flows, ¿no? Así que ahí también tenemos una ventaja. Ok. Por último, ya no les quito mucho tiempo. Listo, no les quito mucho tiempo. También como respuesta a Pablo. Estaba el tema de los caracteres especiales, que, bueno, no sé cómo se les diga, pero que hay una arroba, que hay un asterisco, que, en fin, o sea, hasta una estrellita puede aparecer por ahí y queremos deshacernos de todo eso. Bueno, ya Pablo nos mostró lo sencillo que es con Python. Con el lenguaje M no es tan sencillo porque pues uno tiene que hacer varios pasos con el lenguaje M, ¿sí? Pero ahora sí es sencillo. ¿Por qué? Porque ya está la función personalizada, ¿sí? Es más, aquí yo les muestro, le digo acá, bueno, por acá, para que se vea de cerca. Veamos el primer valor. Estos datos me los facilitó Gabriel. Me parecieron bien interesantes. Yo iba leyendo y algunos me sacaron una sonrisa. Porque, pues bueno, son bien interesantes, ¿no? Como soy Lisa de la Universidad de Princeton, soy un chef y necesito comprar 600 ñames. Les cuento por qué me hace gracia, porque pues digamos yo en este momento vivo en Bogotá y acá en esta región pues no identifican mucho esto, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí como anécdota mientras iba preparándome para el día de hoy. Entonces, bueno, hay que quitar este asterisco, hay que, bueno, acá fue solo el asterisco, para los demás hay que quitar todos esos caracteres. Entonces aquí, ¿yo qué hago? Pues adivinen, yo ya tengo integrada esta función previamente, así que voy a decirle agregar una columna personalizada y yo la llamé text.remove, ¿dónde está? Acá está. Remover caracteres especiales. Aquí se me duplicó esta partecita. Abro paréntesis por aquí, llamo a la columna deseada, cierro paréntesis, clic en el botón aceptar y ya está, ¿no? A ver, para que vean que no es mentira, ¿no? Porque vean acá ya no está ni el arroba que aparecía por acá. No veamos el segundo por acá. Tampoco. Si vean que acá hay una almohadilla y un porcentaje, pues acá ya no está. Entonces lo cumplimos. Ahora bien, de repente, pues se excedió. ¿Cómo así? Porque vean, por ejemplo, la palabra algún. No aparece, o la palabra gustaría, pues también se almorzó la I. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían acentos. Tenían acentos y los tomó como caracteres especiales. Entonces van a haber situaciones donde o bien sea los queremos remover, esos acentos, o bien sea los queremos mantener, o habrá situaciones donde queremos mantener números, o habrá situaciones donde queremos mantener los signos de puntuación, ¿sí? Todo va a depender. Por eso en esta función personalizada, voy a quedarme aquí un pasito para que se vea la documentación acá directamente, se llama text.remove, esta. Si nosotros lo ejecutamos así, sin paréntesis y sin nada, pues nos trae la documentación. Y yo quiero que vean que ahí tiene distintos parámetros. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, quiero eliminarme todo carácter especial, pero quiero mantener los números. Sería el segundo parámetro, que es opcional. Le digo que true, dado el caso, ¿no? Que quiero mantener los acentos, ¿sí? Que es este caso. Bueno, debería indicarle aquí true. Y así tiene distintas opciones. Si quiero mantener diéresis, acentos agudos, acentos graves, que eso es como la orientación del símbolo, los signos de puntuación. Hay diversas opciones. Para hacer la demostración, no quiero mantener números, pero quiero mantener los acentos. Ok, pues acá me devuelvo un pasito, le indico por aquí coma, false, que era el de los números, true, para los acentos. Observemos la primera celdita. Y sí, ahora sí, me quitó, por allí teníamos el arroba, ya no aparece, pero ya dice gustaría, tiene el acento, el algún tiene el acento, ¿no? Entonces,
eso es. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero le den un vistazo a las funciones personalizadas y a aquellas personas que tienen conocimiento en el lenguaje M y construyen este tipo de soluciones, compártanlas, ¿sí? Compártanlas, que al final del día ese es nuestro objetivo, que ese repositorio vaya creciendo. Miguel, qué interesante todo lo que nos ha mostrado. Excediste todas las expectativas. Está maravilloso. Felicitaciones. Felicitaciones, Miguel. Realmente Muchas gracias. admirable, amigo. Muchas gracias. Tremendo, tremendo. Bueno, les agradecemos a todos por su asistencia. Ah, espérense, falto yo todavía, ¿no? Falto yo con R. Pablo y yo te dejamos sin tiempo. Bueno, falta, pero después de toda esa clase magistral que ustedes han dado, necesitamos como tiempo para digerir toda esa valiosa información. Bueno, aquí había alguien que comentaba, a ver, si tienen preguntas para Miguel las pueden ir haciendo. Sí, Alguien comentaba, ¿sabes? Que mientras Python utiliza funciones o digamos ya, sí, funciones ya personalizadas, aquí con lenguaje M se logra personalizar un poco más lo que deseas hacer, ¿verdad? Así que creo que al personalizarlo también requiere que se entienda un poco mejor cómo funcionan las funciones, valga la redundancia, pero quedan ejemplos espectaculares como los que has mostrado. Dice Ricardo que sí. viene Gabriel ahora. Bueno, pero bueno, le tengo una noticia. Con R, que es lo que voy a mostrar yo ahora, se puede personalizar también. Yo sé que con Python también, pero bueno, vamos a ver lo que les voy a mostrar. Ahí ustedes sigan haciendo las preguntas a Miguel, que él siga aquí en el chat mientras yo le muestro mi presentación. A ver. Logran ver aquí mi Power BI, ¿cierto? Se pierde el sonido, dice. ¿Me escuchan bien? No. Ahora sí, Gabriel. Ahora sí. Ahora sí se ve tu máquina. Ah, perfecto. Bueno, gracias, Pablo. Yo voy a empezar con algo que se llama RScript. Voy a hacer una explicación aquí en R y luego voy a transferir esta información a lo que es Power BI. Voy a desarrollar dos escenarios. Uno que tiene que ver con limpieza de datos y otro que tiene que ver con fechas, limpieza de fechas, ¿verdad? Entonces, como hablábamos previamente, tanto Pablo como Miguel, lo que usted necesite hacer va a depender del escenario que quieras resolver. Aquí no es binario lo que nosotros hacemos. Se utiliza esta herramienta o se utiliza la otra, no. Se utiliza la que se necesite y se aplica la función, o en este caso la librería, que usted necesite, de acuerdo a la necesidad. Yo voy a estar utilizando una librería de R que se llama GSUB, pero a medida que usted investigue, porque pues esto es como algo concentrado que le estamos entregando, y luego cuando usted comience a investigar más sobre la limpieza de datos, se dará cuenta que existen otras librerías que le van a servir para diferentes propósitos, y de acuerdo a la necesidad va a necesitar utilizar una u otra. En este caso, yo voy a utilizar GIPSU, pero vamos a partir de algo sencillo. Supongamos que tenemos una cadena, como la que ya ha mostrado Miguel, ¿verdad? Y que la cadena dice esto que está aquí. Contiene algunos valores numéricos como el 22 dentro de lo que es la cadena, que vendrían entorpeciendo un poco lo que quiere decir esta. También hay un valor numeral y otros caracteres especiales. Entonces, pero esa es nuestra cadena y queremos limpiarla, queremos eliminar esos caracteres especiales. Entonces, eso quiere decir que antes de aplicar cualquier transformación, es necesario entender cuáles son los errores que tenemos para entender cómo queremos abordar este escenario. En este caso, ya yo sé que quiero eliminar números de mi cadena y quiero eliminar caracteres especiales. Entonces, esta información está almacenada
en la variable que se llama cadena. Ahora, antes de aplicar GitSub, que es la línea que sigue, yo quiero explicarles algo. GitSub está compuesta por 3 secciones. La primera sección, espérense, déjenme cambiar el teclado a... Perfecto. La primera sección va a estar compuesta de el texto, aquí lo voy a escribir para que lo anoten, el texto que quiero ubicar. Es decir, esos caracteres que yo deseo ubicar para luego removerlos. En este caso van a ser estos que están acá abajo. Los caracteres especiales. Usted puede personalizar, agregar o quitar el carácter que usted quiera. Digamos que aquí, aparte de estos que tengo, quisiera agregar un asterisco, por ejemplo, que no está. Entonces usted lo agrega. Es decir, de acuerdo al escenario que quiere resolver, y si su cadena tiene caracteres especiales en específico, usted puede limitar también esta función para remover algo específico. Por eso le decía que es personalizable en este sentido, o al menos el ejemplo que les estoy mostrando. Entonces, lo primero que debo especificar es el texto que quiero ubicar, que es lo que voy a remover. Lo segundo, voy a especificar el por qué lo quiero reemplazar, es decir, texto que voy a utilizar para reemplazar. Supongamos que cada vez que encuentre alguno de estos caracteres, yo quiera poner el número 1. Entonces, aquí abajo, que es la segunda parte de la función GSUB, pondría el 1 dentro de esos apóstrofes. Porque quiere decir que cada vez que encuentre esos valores, los reemplazo con 1. En el caso mío, como se trata de remover, no quiero ninguno de esos caracteres, lo voy a dejar sin ningún valor. Es decir, lo va a suprimir. Y lo tercero que voy a especificar aquí va a ser el dónde voy a ubicar ese texto que quiero remover. ¿Dónde ubicarlo? Bueno, esas son las 3 cosas que necesito especificar, y el número 3 está aquí en la variable cadena. Así que ya sabemos cómo se conforma la función GSUB, ¿no? Primero, lo que quiero ubicar son todos estos caracteres, que el formato para agregar múltiples caracteres son los dos apóstrofes y luego los paréntesis cuadrados, ¿verdad? Entonces, dentro de esa estructura agrego todo lo que quiero remover. Hay algo que quiero decirles antes de continuar. Si usted agrega solo un backslash o rayita invertida, como le dicen otros, o pleca, como le dicen en otros lugares, les va a mandar un error porque este es un carácter reservado. Entonces, para que le considere cuando hay una pleca o una rayita invertida, tienen que agregar 2 seguidas para que les funcione. Esa es un truco, una técnica que les estoy mostrando aquí. Entonces, ya que sabemos cómo se conforma la función GSUB, yo voy a eliminar esto porque no lo necesito. Era más que todo explicar. Entonces ya sé que quiero remover esto. Si lo encuentro aquí, porque esta cadena está aquí en esta variable llamada cadena. Veamos lo que imprime. Voy a imprimir, limpiar. Así que aquí lo selecciono, ejecuto. Vamos a limpiar primero abajo para que empiece todo. Ahora observen la impresión. Esta es una prueba. Fue eliminando cada uno de los caracteres y me dejó la cadena limpia. Es similar a los ejemplos que lo han mostrado tanto Pablo como Miguel, pero en este caso estoy utilizando la función GSUB. Sí, existe Stringer, existen muchas otras, existe GSUB, FN, existen muchas otras librerías y funciones, pero yo me estoy yendo por lo básico para que vean que puedo empezar con esto, ¿verdad? Como les comentaba, a medida que van descubriendo, van a ver que existen múltiples opciones. Entonces, yo voy a transferir este código a Power BI. Ya ustedes saben que pueden agregar más caracteres especiales aquí. Solo con esto yo voy a poder abordar el problema que tengo. Voy a copiar solo la línea 6 y 7 y luego voy a retornar a RStudio porque quiero mostrarle cosas adicionales que podemos sacar aquí con
en este escenario. Vamos a regresar a aquí, a mi Power BI, donde tengo el mismo archivo que me les mostró Miguel previamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ID, tenemos diálogo, tenemos fecha. Así que voy a llamar una función, bueno, el script de R en este caso. Pablo usó muchas veces el script de Python. Ahora yo voy a usar el script de R. Y como bien dijo Pablo previamente, que aquí el dataset va a ser la fuente de datos por defecto. Así que yo voy a copiar esto, pero voy a transformarlo. Como ya yo sé que los datos que ya tengo cargado en Power BI están almacenados en la variable por defecto dataset, yo quiero, no lo quiero alterar, pero sí sé que está dentro de la columna diálogo. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a indicar aquí que cadena, ya no necesito esta cadena de caracteres porque ya voy a utilizar lo que tengo en mi archivo. Así que voy a decirle aquí que cadena, cadena es igual a dataset. El símbolo de dólar se utiliza para referirme a una columna en específico. Llamémosle así en el entorno de Power BI. Columna o variable, ¿no? En este caso. Dataset, y voy a especificar que quiero transformar diálogo. Ahora, aquí donde dice limpiar, aplico Gypsum a la cadena, o sea, a esto que está aquí, y le voy a remover estos valores, como ya lo vimos. Pero voy a aplicarle ese cambio directo a diálogo. Así que voy a también a reemplazar limpiar por diálogo. Y ahora voy a imprimir una nueva variable para que me muestre los datos transformados, incluyendo el ID y la fecha. Así que le voy a llamar dato a esta nueva variable. Este simbolito de el menor que las rayitas se utiliza para hacer asignaciones. Así que asigno la variable dataset a datos, pero aquí voy a asegurarme de que sea tipo data frame. Esto es una configuración que se hace para asegurarnos que la salida, o sea, la transformación, esté en el formato correcto. Así que aquí lo especifico con estas 3 líneas y selecciono OK. Aquí tarda un poquito. Alguien preguntaba hace un rato en la explicación que daba Pablo que por qué demoraba a veces algún tiempo, y es que pues ustedes podrán ver 3 líneas, pero detrás de esa función Gypsum, tal vez el que la programó hizo 10.000 líneas. Entonces, algo sencillo puede tardar tiempo dependiendo de cómo está configurada la función. En mi caso vieron que fue bastante rápido, creo que no es tan pesada. Así que observen, ahora tengo el nuevo set de datos con los mismos nombres de columnas, pero ya no tengo los caracteres especiales. Aquí está el asterisco porque no lo especifiqué en el script de R. Así que si yo lo quiero agregar, regreso aquí, pongo asterisco, nuevamente selecciono OK. Vamos a esperar y luego en datos. Vamos a ver. Tal vez. Vamos a ver si ahora sí lo... Muy bien. Y aquí lo tenemos. Y vemos que lo removió el asterisco también. Ahí a veces hay que ver, como les comentaba, el slash o la barra invertida es un carácter especial. Así que si se coloca una sola, le manda error. En el caso del asterisco, parece que la ubicación en la que lo ponen también puede ser, puede mandar errores. Así que ahí lo puse entre caracteres que no iban a representar un carácter especial. Entonces, con esas líneas ya limpié mi código. Así que ya ustedes saben, si quieren agregar en su código, encuentran un carácter extraño que no han visto y también lo quieren considerar, lo agregan en el script de R. Ahora supongamos que quieren evaluar cuál es el porcentaje de error, digamos, cuántos errores encontraron comparado con el total de los caracteres. Esto es algo que le voy a explicar acá en R. Eso es algo extra, una locura que estaba yo pensando aquí. Supongamos que en la variable llamada cadena 1 hago un conteo. Mire, esta función llamada Sapli
la estoy utilizando para hacer un conteo. Separo la cadena, lo que tengo aquí, y hago un conteo de la cadena. Esto me va a arrojar el número de caracteres que tiene digamos, esa cadena. Tiene 27. Ahora, en la cadena 2, voy a contar, utilizando también Sapli, lo que tiene la variable limpiar. Limpiar ya no tiene los caracteres especiales. Así que yo también voy a imprimir aquí. Utilizo imprimir para que veamos el resultado, que sea como más fácil de ver si cuáles son los resultados que vamos obteniendo en el proceso, ¿verdad? Así que aquí ejecuto y vemos que tengo 27 y 19 caracteres ya limpios. Eso quiere decir que si yo quisiera hacer digamos, una subresta de la cantidad de caracteres que encontré menos la cantidad de caracteres limpios, me arrojaría entonces la cantidad de errores que voy a tener en mi código. Eso quiere decir que en este caso son 8 errores. Podría dividir 8 entre 27 para tener un porcentaje de errores que encontré, entre otras cosas que usted puede hacer, ¿verdad? Para ir tal vez midiendo cuán limpio, cuán sucio estaban realmente los datos. Si ya existe en M, es mejor usar M en Power BI. No, tranquilo. Es fruto de una conversación que estamos teniendo aquí con Heber. Tranquilo, Okay. No tiene que ver contigo, tranquilo. Ok, muy bien. Entonces, ya tenemos el ejemplo de limpieza de datos. Ya saben, tenemos solo 2 líneas de código, digamos 3 con la adicional que agregué para convertir la cadena o el dataset en data frame. Me parece sencillo. No sé ustedes qué opinan. Ahora les voy a mostrar un segundo ejemplo para tratar fecha. Voy a utilizar la librería Lubridate para tratar fechas y voy a utilizar dplyr para manejar la función if-else. Y le voy a explicar por qué. La librería Lubridate me arroja 3 formatos diferentes que yo puedo seleccionar. Uno es el formato, voy a poner aquí fecha 1. Fecha 1 va a ser igual al primer formato, que es año, mes y día. La segunda fecha, que va a ser fecha 2, esto lo estoy haciendo también para el ejemplo, pues va a ser mes, día y año. Se lo estoy aplicando a la variable A que contiene esta fecha. Y la tercera fecha, fecha 3, va a ser entonces día, mes y año aplicado a la variable A. Ahora voy a imprimir cada una de ellas para que veamos qué valor contiene. La P de print en minúscula. Yo reutilizo bastante código para no estar escribiendo tanto. Así que aquí voy a hacer la impresión de esto. Ahora observen algo. Cuando tengo el formato de este que está aquí, que significa que el 13 es el día, no hay mes 13, así que ese es el día. 4 el mes y el 2022 el año. Las dos primeras configuraciones fallan porque no identifica el 13. La segunda también falla y la tercera me funciona porque identifica que el primer valor es un mes. Pero ¿qué pasa si, digamos, que estamos utilizando el día 10 de abril del 2022? Ahora tenemos 2 valores posibles para el formato mes, día y año y día, mes y año. Esto complica un poco las cosas porque tenemos que entender bien cómo está conformado el set de datos. Así que vamos a regresar un momento a nuestro Power BI. Aquí tenemos nuestro Power BI porque ahora voy a aplicar transformación de fechas. Observen que tengo varios formatos diferentes. Esto puede ser, pueden estar configurados peor que esto, como la que mostró Pablo, ¿verdad? Con Python,
que hizo una tremenda transformación. Pero aquí lo vamos a configurar nosotros para que nos arroje el formato deseado de acuerdo a las diferentes fechas que hay. Entonces, tengo 2022-0406, después 07-04-2022, 04-08-2022. Esto quiere decir que visualmente identifico que el mes es abril. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando utilizo 4/8/2022. Voy a pegar esta fecha aquí. 4/8/2022 y la imprimo. Ok, aquí me está enviando, me las reconoce ambas, pero ya sabemos que tenemos el problema de el mes, día y año. Entonces, aquí cuando utilizo mes, día y año, me reconoce bien abril, pero cuando utilizo día, mes y año, me reconoce como el mes, como si fuera el mes 8, cosa que no es correcto. Porque ya yo sé que es abril. Vamos a probar con esta que está aquí y vamos a imprimirla. Estoy reconociendo el error, ¿verdad? Entonces vemos que cuando utilizo este formato, la que identifiqué que me funciona, me cambia entonces a mes, lo que es julio, cuando debería ser el día. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya como identifiqué el error y sé que hay una forma de transformarlo, yo primero voy a separar cadenas. Tal vez esta es una opción un poco más larga que la que se mostró con Python, por ejemplo, pero hablábamos